Buenas tardes Mariel, veo que entraste bien puntual. María Eugenia, el equipo ICAM, muchísimas gracias por estar presentes. Bien, vamos entonces a iniciar este primer vivo del año. Como dije ayer cuando hacíamos la prueba, por si alguno de ustedes estaban, dando comienzo al ciclo lectivo 2022, que lo empezamos la próxima semana, con los cursos que dan inicio tanto los diplomados como la diplomatura y aquellos cursos específicos. Para iniciar esto que tiene la ambición de ser un ciclo, esto es como que se vaya de alguna manera realizando estos vivos con cierta frecuencia, nos pareció oportuno iniciar con el doctor Alberto Gatti, al que ya voy a invitar a ingresar. Entonces, denme un segundito, acá lo estamos a Alberto a que se una. Vamos entonces a dar lugar a que él se pueda unir al vivo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo estás? Con mucho calor, Bien. con mucha humedad. Es un día Mucha humedad, sobre todo, mucha humedad. mucho, si no, no tanto calor como humedad, ¿no? Bueno, le comentaba que creo que me habrás escuchado que este es como el inicio no solo de la apertura del ciclo lectivo de Aidinés, sino también, bueno, tal vez del inicio de una serie de encuentros que podamos ir realizando a lo largo del año, ¿no es cierto? Y nos parecía oportuno comenzar contigo, un poco porque, bueno, tenés mucho que ver con la formación de Aidinés, sos uno de los profesores, entre otros, pero de la primer línea, Desde, desde los orígenes. por no decir los más antiguos que suena como a viejo, ¿no? No, no, vamos a sacar esa palabra, sino desde los Acorde con los orígenes, años que inclusive, acorde con los años que estoy teniendo. sí, inclusive de antes de que se formara Aidiné, porque nos une una amistad tanto con Marta Caballero, que es la otra directora de Aidiné, como conmigo. Así que bueno, tal vez eh, la idea, más allá de hacer una presentación formal, es tuya, es decirles que pueden buscar tanto en la página de Adiné como en tu propia página, que ahora después nos vas a decir bien la dirección, todo tu historial, toda tu hoja de vida. Pero para quien no te conocen, sos psicopedagogo, licenciado en psicopedagogía, sos maestro primero, eso no se olvida nunca, Muy para docente, la enseñanza primaria. exacto. Primera promoción de profesores para la enseñanza primaria. Así es. Después, bueno, trabajé como maestro mientras me formé como psicopedagogo. ¿Mm? Bueno, y tu último eslabón, que nunca es el último, pero podríamos decir el más próximo, es el doctorado en psicología con especialización en el tema de aprendizaje, ¿no es cierto? Sobre todo del área de la lectoescritura. Así Ujú. que, bueno, eso, más allá de que sos docente en la Universidad de El Salvador, también estás en la en la UBA, en veterinaria, sos profesor en APL, en la Asociación de Profesionales del Litoral, y con mucho gusto te tenemos también como docente en AIDINE, más un montón de otras cosas que haces. Así que estamos viendo que se está incorporando la gente para este vivo, pero me gustaría como empezar, porque te quiero dejar hablar a vos, como una Bueno, pregunta medio disparadora, si te parece, para tu ponencia, eh, que tiene que ver con un escrito que vos hiciste, ¿no es cierto?, en relación mm, a la psicogénesis y con una pregunta interesante, ¿no? Si era la psicogénesis la responsable de las dificultades que están apareciendo, ¿no? En nuestros niños. ujú, Y entonces la pregunta sería, ¿cómo surge esta inquietud tuya de escribir sobre ese tema, ¿no? ¿Cuál sería el motivo por bien. el cual te impulsó a hacer un escrito con esta posibilidad de que hoy no los transmitas oralmente? Y de paso, por ahí plantearle a quienes están participando que si quieren hacer alguna pregunta,
Por ahí yo les diría primero que te escuchen, porque la riqueza tuya es poder escucharte y ver tu posición. Y después sí, si hacen alguna pregunta, te la puedo ir transmitiendo. ¿Sí? Así que Bien, bueno, bueno. te dejo el auditorio, Alberto, para vos. Bueno, yo veo ahí, bueno, buenas tardes, gracias a la posibilidad que me adiviné por estar hoy acá con ustedes. Eh, sí, esta pregunta que nos convoca es el título de una publicación que yo cargué en mi sitio web. Allí ustedes tienen la posibilidad de conocer mi recorrido profesional, que es www.albertogatti.com.ar. Allí acceden al área de las publicaciones y la última publicación es esta, que tiene esta pregunta. Ahora, ¿por qué surgió esta pregunta? Fue a partir de, bueno, vieron que uno se informa a través de la lectura, de textos, de papers, pero también aparecen comentarios en los medios de comunicación, porque también es interesante observar cómo los medios divulgan los avances científicos. Y fue así que llegué a una publicación de Infobae del 30 de enero del 22, que entrevistaba a Ana Borsone. Yo no la conozco personalmente, pero conozco su recorrido. Eh, es una lingüista, investigadora del CONICET, que, bueno, ella planteaba que los resultados, ¿no? Porque ella utiliza así palabras fuertes, como estafa, ¿no? Por ejemplo, se habla de estafa del sistema educativo, eh, que los resultados, los magros resultados en relación con la alfabetización, tenían un responsable y ese responsable tenía nombre y apellido y ese era la psicoanálisis, ¿no? Eh, Creo, a ver, me parece que estas cuestiones son oportunidades, ¿no? Para uno reflexionar. Yo no acuerdo con este diagnóstico. ¿Eh? Eh, Me identifico con esta investigadora porque yo estoy trabajando en los últimos años, dando cursos de posgrado, especialmente mi única actividad de grado es la cátedra de soy titular en la carrera de Psicopedagogía de El Salvador. Todas las otras actividades que hago en universidades o en las instituciones que mencionó Marcela son de posgrado y a mí me interesa poder enriquecer las prácticas de los profesionales con la formación en neurociencias, los aportes de las neurociencias, específicamente los referidos a la alfabetización, es decir, a la posibilidad que tienen los sujetos de apropiarse del sistema de escritura. ¿Mm? En eso compartimos un punto de vista. El tema es cuál es la estrategia mejor para lograr buenos efectos, sobre todo cuando uno lo que trae es una novedad. En ese sentido, la ciencia avanza en la producción de novedades que nos permiten profundizar el conocimiento sobre un fenómeno. ¿Mm? ¿Cuántos años hace que venimos hablando del paradigma de la complejidad? Si acá hay alumnos míos deben decir, uy, otra vez con el paradigma de la complejidad. Pero bueno, así es como nosotros identificamos eh, conceptos que son potentes en la medida que siguen teniendo vigencia para entender determinados fenómenos y sobre todo para construir posicionamiento sobre determinados fenómenos sobre los cuales tenemos que intervenir. ¿Mm? Plantear que los resultados que observamos ahora, hay algo que seguramente es común a todos los profesionales que de alguna manera en diferentes ámbitos estamos abocados al tema de la alfabetización. Todos compartimos una preocupación acerca de los resultados que está obteniendo la escuela. ¿Mm? Y si ustedes están hoy acá, seguramente, de eso estoy segurísimo. ¿No? Eh, Ahora, indudablemente, nosotros lo que tenemos que hacer frente a un fenómeno que nos preocupa y del cual queremos ocuparnos, hacer un buen diagnóstico de la situación. ¿Por qué se produce esto? Y no creo que sea un buen camino eh, en intentar entender ese fenómeno, hacer ese diagnóstico, simplificando lo que es complejo. Sabemos que el aprendizaje está multicausado, todos sabemos la incidencia que tiene en el desarrollo de la persona,
que es un proceso multicausado. Por lo tanto, no adhiero a esta idea de pensar que este fenómeno sobre el cual queremos ocuparnos lo vamos a poder entender si planteamos que estos efectos tienen que ver con la aplicación de una variable que es el método psicogenético. Particularmente, ahora, las palabras tienen un halo semántico, obviamente, y uno las usa con determinada intención, ¿no? Yo por eso utilicé la palabra fracaso, intención, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, si nosotros pensáramos, a ver, ¿cuál es el antónimo de fracaso? Bueno, tener éxito. El éxito y el fracaso, ¿no? El éxito, tuvimos éxito en algo, esto es perfecto. El fracaso es, no hay nada que podamos rescatar de esto. Creo que si utilizamos esta palabra, ¿no? ¿no? que utilizó la investigadora, es todavía más fuerte, estafa, ¿no? ¿Quiénes son? Porque ahí se plantea también que fueron estafados los alumnos, fueron estafados los docentes, ¿no? Ahí yo creo que también tenemos que tener cuidado al analizar cómo los proyectos educativos se plasman en las escuelas. A ver, si la política decide, ¿no? Establecer cambios como ha decidido, cargo, bueno, no sé la edad que tienen los que me están escuchando, pero ustedes pueden observar que yo tengo muchos años. Así que he asistido a diferentes reformas educativas y he actuado como capacitador, colaborando en que esas novedades o esos cambios se impregnen, ¿no? o se efectivicen en las aulas. Ahora, los maestros son autómatas que frente a líneas que bajan, esta es la imagen que usan los docentes, baja la reforma. Son autómatas, la reforma dice hay que hacer esto, entonces los docentes obedecen como autómatas a incluir esa novedad en el aula. Eso sabemos que no es así, eso no sucede. Lo que se decide en la macropolítica después juega su propio juego en la micropolítica de las instituciones educativas. Y está bien que eso suceda. Cuando yo decía recién en esta imagen que dicen los docentes, bajó la reforma, ahora son los proyectos, ahora es la conciencia fonológica, ahora toman una actitud defensiva que particularmente me parece bien, porque siempre hemos hablado de profesionalizar al docente, y un profesional es el que puede tomar decisiones sobre lo que hace en el aula. Sería terrible que el docente tuviera que hacer algo en el aula de lo cual no está convencido. Por lo tanto, él hace su propia síntesis de lo que viene haciendo con lo que se propone. En esa síntesis hay diferentes grados de adecuación a la novedad. A veces hay poco de novedad y bastante de lo que se venía haciendo, a veces más. Esto tiene que ver con muchas razones, el perfil del docente, la institución, pero los docentes son miembros activos. ¿Cómo resuena en el docente plantear que lo que se ha venido haciendo en el aula es el culpable del fracaso de los resultados en la alfabetización, e inclusive se habla de estafa? Si partimos de la base que los docentes son miembros activos, también ellos han sido responsables de esa estafa. Hay que tener, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? con las palabras que usamos, porque tienen un halo semántico, pero también tenemos que ser estratégicos en el camino que recorremos para convocar a que el docente pueda estar dispuesto a reflexionar sobre su práctica y poder enriquecerla con, bueno, el avance de las ciencias. Yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajé en mi tesis de doctorado con docentes, ¿no? Y trabajamos, por ahí después en algún momento comentaré algo, con los procesos de la comprensión, le expliqué cuáles eran los procesos de la comprensión de textos. Eran docentes de primaria, secundaria, sobre todo, algunos directores de escuela, y yo me acuerdo que ellos se levantaron y estaban como
Dice, Alberto, ¿cómo nosotros no sabemos esto? Estoy hablando del año 2003, perdón. ¿Cómo nosotros no sabemos esto? ¿Cómo nosotros no sabemos lo que la psicología dice respecto a cómo un alumno comprende el texto siendo docente de secundario? ¿No? Entonces yo lo que intenté es desculpabilizarlos, porque la culpa sabemos que no es proactiva, ¿no? Digo, bueno, pero ustedes están acá capacitándose. Ustedes están acá porque tienen la necesidad de tener nuevos recursos, enriquecer lo que conocen, tener nuevos recursos técnicos para operar sobre la realidad. Y eso supone, o sea, yo lo que les traigo es el avance de la ciencia cognitiva acerca del desarrollo de los procesos de la comprensión lectora, que de eso se trata. ¿Qué estrategia usamos para invitar al otro a revisar sus esquemas, sus creencias y poder, si está preocupado, pensar que lo que ofrecemos es algo que ayuda a encontrar otro camino para obtener mejores resultados? En este caso, la alfabetización de los chicos, ¿no? Entonces, más allá de estos aspectos, a ver, porque si estamos todos preocupados por lo que está pasando a nivel de la alfabetización, la idea, además de hacer un buen diagnóstico, es saber después qué hacemos con eso, ¿no? Ya hablamos de que un buen diagnóstico no implica simplificarlo completo, ¿no? Y tampoco, o sea, atender a la multiplicidad de causas y ser estratégicos en la convocatoria de aquellos que son los principales actores de todo lo que sucede en la escuela, que son los docentes. ¿Mm? Los, y los que trabajan dentro de las instituciones educativas, ¿no? Docentes, directivos, orientadores. ¿Mm? Por eso ahí en el título de la pregunta aparece método psicogenético entre comillas. ¿Mm? Hace 6 años apareció una publicidad que yo trabajo con mis alumnos en la cátedra, que si el gobierno va a implementar el método de la conciencia fonológica, ese era el y entonces ahí se hacía como un manejo bastante maniqueo por el lado de la periodista, que planteaba esta posición entre el método psicogenético, ahí aparecía otra vez, y el método de la conciencia fonológica, ¿no? Ni la psicogénesis es un método, ni la conciencia fonológica es un método. Estos problemas se plantean por la falta de cuidado de la transposición de los avances científicos al aula. ¿Eh? Eh, yo fui actor en la implementación de la psicogénesis. ¿Eh? En el año, ahora yo no me acuerdo exactamente, pero creo que fue 84, alrededor del año 84, fuimos convocados, hubo un proyecto político ahí de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se seleccionó integrantes de 4 escuelas, de cada partido de la provincia de Buenos Aires. Y fuimos los directores, los orientadores y los docentes de primer ciclo. ¿Mm? Quedamos. Yo que venía con la impregnación de la psicología genética como el máximo del conocimiento sobre la mente, quedamos muy entusiasmados con la invitación que llevamos a la práctica y quedamos absolutamente fascinados de los resultados. ¿Eh? Porque en el mes de agosto-septiembre el 75% de los alumnos estaban alfabetizados. ¿Mm? El tema es que había que ponerse a pensar qué había que hacer con el otro 25%. ¿No? Eh, a ver, hay que tener un cuidado epistemológico en que no siempre se tiene, por eso a veces suceden estas distorsiones en la interpretación de los marcos epistemológicos que dan lugar a las investigaciones. ¿Eh? Yo, como les dije recién, estoy precisamente mostrando qué aportes de las neurociencias son muy interesantes para mejorar nuestra práctica educativa en relación con la alfabetización. ¿Mm? Y sabemos que está siendo muy resistida a las neurociencias, ¿Mm? A veces con críticas que suponen errores conceptuales. ¿Eh? Pero una de las críticas es esta, ¿no? Bueno, yo he escuchado decir, las neurociencias no tienen nada que aportar a la educación. Pero las neurociencias tienen mucho que aportar a la educación. Ahora, si la crítica viene acompañada de una salvedad, de decir,
para que ese impacto sea real, lo que tenemos que es, a ver, estos aportes que son desarrollados en situaciones controladas, como son los ámbitos de la investigación, ¿cómo impactan en la práctica? Eso supone que en equipos interdisciplinarios, psicopedagogos, lingüistas, pedagogos, didactas, sociólogos, interdisciplinariamente puedan diseñar intervenciones educativas en función de sus aportes que puedan ser validadas científicamente. Eso es una observación que hace Castorina en una publicación, observación con la que estoy en absoluto acuerdo. ¿Mm? Pero además, eso que se pide no es un objetivo a lograr, está siendo dado. Ya hay mucha producción que precisamente lo que intenta es verificar científicamente determinados avances que muestran su efectividad cuando son aplicados en el aula. ¿Mm? Un ejemplo, por ejemplo, el equipo de Liliana Fonseca, que ha trabajado sobre un material para desarrollar los procesos de comprensión lectora en el segundo ciclo, complementado con el material que ofrece para poder, bueno, trabajar esos mismos procesos en la escuela secundaria. Mi tesis de doctorado supuso que implicó que yo diseñara una intervención educativa para desarrollar los procesos de comprensión lectora en adultos universitarios que estaban haciendo un postítulo. Como no había antecedentes de investigaciones al respecto, bueno, porque vieron que en el doctorado te piden que hagas algo novedoso, algo que no se ha investigado. Bueno, ahí pude avanzar con el desarrollo de una intervención educativa que fue validada científicamente. ¿Mm? Y esa investigación demostró que en cualquier edad, todo, todo nuevo desafío en relación a la lectura y comprensión, a la lectura, comprensión y producción de textos, ofrece una nueva oportunidad en el proceso de alfabetización. Y que siempre una intervención dirigida a favorecer el conocimiento sobre esos procesos, es decir, dar conocimiento metacognitivo, pero además una intervención que le ofrezca al sujeto pensante un control sobre esos procesos, mejora las estrategias de lectura. Y estamos hablando, fíjense, de ese recorrido final, porque era un posgrado. Eh, Estamos avanzando hacia esta idea de instituir esta creencia que cuando hablamos de alfabetización nos vamos a la escuela primaria, a los inicios sobre la escuela primaria, ¿no? Y es algo respecto del cual tenemos cosas por hacer a lo largo de todo este recorrido, ¿no? Entonces, estamos avanzando en esto, estamos avanzando en esto de tener cuidado epistemológico que supone llevar el aporte de las neurociencias a la práctica. Ahora, yo que fui actor en la implementación de la psicogénesis, pude comprender la complejidad del planteo. A ver, hasta Emilia Ferreiro estaban prohibidas las letras en el nivel inicial. Es decir, pero qué absurdo, ¿no? Pero sin embargo lo hacíamos. El jardín aprestaba a los chicos, bueno, a través del desarrollo de la percepción visomotora. En ese momento era como la función psicológica que se consideraba fundamental, entonces se aprestaba a los chicos, pero es algo artificial. Emilia Ferreiro nos viene a mostrar que la alfabetización emerge en el contexto. A los chicos están rodeados de adultos que leen, que escriben, que le leen, rodeados de esas marcas que obviamente convocan al chico, porque desde la teoría psicogenética sabemos que la mente opera activamente en función de las ofertas del ambiente. Y esta idea de la teoría psicogenética está en absoluta consonancia con lo que plantean las neurociencias, que dicen que el cerebro es activo ante la novedad y la sorpresa. Cuando al sujeto se le presenta una sorpresa, y esto hasta con los bebés se ha identificado, ahí hay una mente que se pone en juego, pero se pone en juego intentando darle a esa realidad algún sentido, que es lo que decía de ayer respecto de los esquemas de acción. Las neurociencias hablan más de procesos de inhibición y activación, pero que el sujeto de alguna manera establece como alguna hipótesis de lo que esto se trata, y está pendiente de lo que la realidad le devuelve.
Fíjense, es una descripción que uno lee en los libros de neurociencia que tranquilamente puede relacionar con las invariantes funcionales que desarrolló Piaget. La, esta idea de que las letras cómo entraban al jardín, con una biblioteca del aula, ¿no? Los chicos interactuando de forma espontánea. ¿Mm? Lo que pasa es que este marco teórico estaba muy imbuido de la psicosociolingüística. Entonces partieron del supuesto de que, bueno, si el chico está inmerso en un ambiente que le habla, lo invita a hablar y habla, sin que nadie le enseñe, si el chico está inmerso en un ambiente donde la cultura escrita circula, el chico va a apropiarse del sistema de escritura. Y esto es un supuesto absolutamente destituido. Esto sí tenemos que hablar de destitución, absolutamente destituido por el aporte de las neurociencias. Las neurociencias plantean que el desarrollo del lenguaje oral, vamos a utilizar esta imagen, es un terreno, ¿no? Un terreno. Y hablamos de desarrollo. Al chico se le habla, se lo estimula a hablar y desarrolla el lenguaje con una rapidez y una complejidad en sus logros que sabemos que no tiene relación con la estimulación. Por eso se ha hablado de los aspectos innatos del lenguaje. Chomsky lo planteó hace mucho tiempo, pero ese planteo ha sido también enriquecido por estudios de neuroimágenes. Fíjense qué interesante, estudios de neuroimágenes a bebés, bebés de meses que se le habla y se activa en el cerebro las redes, una red neuronal muy parecida a la que usamos los adultos. Fíjense si ahí no hay un aporte interesante que de alguna manera comprueba esta naturaleza que tiene el lenguaje respecto a que hay un condicionamiento innato en la capacidad de desarrollar. Pero con la lectura no pasa eso, el cerebro humano no está preparado para la lectura. Y también las investigaciones nos han mostrado que hay un área de la corteza visual que recicla esas neuronas para adquirir esa capacidad tan extraordinaria que adquirimos los seres humanos de leer con una rapidez increíble las palabras que leemos, e inclusive velocidad que no se ve muy afectada por los alógrafos o tipos de letras que estamos leyendo. Y así se ha podido descubrir que hay un área del cerebro de la corteza visual que genéticamente está preparada para el reconocimiento de los estímulos, pero que a través del aprendizaje hay neuronas que se reciclan para adquirir esta función específica que supone este reconocimiento eficiente de las letras y palabras. El reconocimiento visual, que es cuando empieza la lectura. Entonces, esto ¿a qué nos llama la atención? Que es aprender a leer y escribir, no es un desarrollo. Sobre el terreno ese que supone el desarrollo, construimos este edificio que es la apropiación del lenguaje escrito, que supone una intervención explícita, una mediación explícita. Y aquí es donde aparece la famosa conciencia fonológica. ¿No? ¿Por qué vamos a dejar librada a la espontaneidad del chico, a que un niño comprenda cuál es el principio que regula el sistema alfabético? El sistema nuestro, creado por los griegos. Este sistema plantea que esas grafías son signos, ¿no? Porque esto es interesante entender. El chico viene del jardín desarrollando su pensamiento simbólico. Los símbolos son creaciones individuales, que el chico activa en el juego, en el dibujo. Estos son signos convencionales. Apropiarse del sistema de escritura supone acomodarse a que los signos se trazan de un modo, pero además representan siempre lo mismo, que son los sonidos del habla. Y esto, entonces, se invita a las maestras de nivel inicial, como ya vemos que se está trabajando, en el trabajo sobre la conciencia fonológica. Entonces, esto que apareció ya con Emilia Ferreiro, ¿no? Portadores de textos con los cuales los chicos interactúan,
eh, portadores de texto que le permiten identificar las diferencias y establecer hipótesis, pero también hipótesis sobre el sistema de escritura, ¿no? Ya sabemos todas las hipótesis que describió Miguel Ferreira. El tema es precisamente darle esa intervención que le permite al chico a poner en cuestión esas hipótesis espontáneas y descubrir que lo que se escribe tiene que ver con lo que suena. ¿Mm? Entonces, este trabajo que la maestra jardinera hace a través de un juego, de identificar rimas, o identificar las sílabas iniciales, los sonidos iniciales, comparar los sonidos iniciales de los nombres de los chicos, también introducir el alfabeto, porque lo introducimos al mundo, y en el mundo están las letras y las letras tienen su nombre. Pero lo que acá es fundamental es el desarrollo del lenguaje oral. Es común escuchar que las escuelas están preocupadas también por el desarrollo del lenguaje oral con lo que llegan los chicos. Entonces, acá hay un rol fundamental de la escuela. ¿De la escuela para ofrecer qué? A ver, hay dos cosas que quiero plantear. Este trabajo sobre la conciencia fonológica se lo podemos describir desde una intervención que el docente anticipa para ofrecer un andamiaje que le permita al chico, a través de la intervención del adulto, porque pensemos que estamos interviniendo sobre el desarrollo de una función psicológica, que es la conciencia fonológica, ser consciente de los sonidos del habla. Entonces, esa intervención, que obviamente la graduamos en función de lo que sabemos que es más fácil o más difícil para un chico. Más fácil es la sílaba directa que la compuesta. Entonces empezamos con palabras bisílabas, complejizamos esos estímulos, ¿sí? Pero esto supone un trabajo mediado, una mediación, que busca que a través de la intervención de un adulto el chico luego pueda hacer ese ejercicio autónomamente. Obviamente, si ustedes me acaban de escuchar, deben haber identificado que lo que yo estoy proponiendo es una investigación de perfil vygotsky. Bueno, yo he escuchado directa o indirectamente que hay personas, recuerdo el caso de una inspectora, no me puso a mí, fue un comentario de los grupos con los que interactúo cuando hago las capacitaciones, de un inspector que dice, no, a las letras, a los sonidos no se vuelve. No, no se trata de volver a ningún lado, ¿no? Estamos avanzando. Es el avance de la ciencia que nos permite seguir avanzando en intervenciones educativas más efectivas. Pero además, ahí hay una persona, además, que dice, no, no, porque eso no se vuelve porque eso es conductista. Entonces ahí hay hasta un error conceptual que confunde constructivismo con conductismo. Entonces, eh, sí, qué tema, ¿no? Porque cuando la, a ver, cuando la ignorancia viene de aquellos que toman las decisiones, es importante crear espacios de capacitación, ¿no? Es decir, si la ciencia avanza, como yo le dije a estos docentes, bueno, usted no lo sabe, pero ¿por qué no tiene que ver con lo que últimamente la ciencia está diciendo? Pero uno espera que todo profesional esté abierto al avance de la ciencia. Entonces, la idea es que seamos, es la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia de que hablaba Sarpaín, el motor del aprendizaje. Si nosotros reconocemos la ignorancia, estamos dispuestos a cubrir esa falta. El tema es cuando creemos que sabemos, ese es el tema. Eso no tiene que ver con la ignorancia, eso tiene que ver con la necedad, ser necio, querer que sé, pero que no sé. Y seguramente a lo mejor algunos de los que están aquí escuchándome me han escuchado decir que no hay nada, yo digo, ¿no? Siempre, no hay nada más peligroso que un necio con poder, ¿no? Pero bueno, creo que los responsables, ¿no? Tienen que estar atentos a qué contenidos necesitan todos los actores para enriquecer el conocimiento desde la psicología, que es una de las ciencias. Y esto no lo tomen como que haciendo esto tenemos la solución, porque hay otras variables. No nos olvidemos de la complejidad.
pero es necesario que los institutos de formación docente, que la capacitación docente en servicio ofrezca a los profesionales, bueno, las novedades. ¿Eh? Esta práctica también de esperar, ¿no? Bueno, no, si el chico está inmerso en el ambiente, bueno, no lo logró en primer grado, esperemos. Claro, obviamente que las neurociencias dicen, no, no hay que esperar, ahí hay una mente, hay un cerebro especialmente sensible. Si esperamos, estamos perdiendo un tiempo riquísimo. Pero además, ya por lo que hemos dicho recién, no es una espera pasiva, porque si yo espero a ver si el año que viene sucede lo que no sucedió, pero yo voy a hacer lo mismo, la oferta va a ser la misma, porque si yo le ofrezco lo mismo, voy a obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces, eh, es estar abierto a qué mediaciones ofrezco, y también es estar abierto a pensar en qué momento adecuado esas mediaciones tienen que ser ofrecidas. ¿Mm? Y otra cuestión también, en el artículo ustedes a lo mejor van a profundizar estos aspectos, ¿no? Porque como yo indiqué que esta interpretación que se hizo de la psicogénesis instaló prácticas en el aula que es conveniente revisar, ¿no? Esto de, bueno, esta cosa básica de qué es conductismo y qué es constructivismo. Hemos revalorizado a Vygotsky, eso claramente las neurociencias sí ha revalorizado a Vygotsky como teórico del aprendizaje, cosa que Piaget no lo fue. Piaget fue un epistemólogo, ¿no? Desarrolló su teoría psicológica para responder un planteo epistemológico. Vygotsky desarrolló una teoría psicológica en donde le dio un lugar fundamental al aprendizaje como motor del desarrollo de las funciones cognitivas y especialmente de las funciones superiores, ¿sí? Que ahora son las que identificamos con las funciones efectivas. Entonces, también lo que se planteó, más allá de las esperas o esta confusión conceptual, lo que se planteó es esto: no corrijamos a los chicos, no les señalemos el error, craso error pedagógico. Los chicos entran a la escuela y confían en el adulto es el portador, es el que tiene aquello que espera que le ofrezca. ¿Eh? Y la lectura y la escritura, si son las tareas más complejas de la mente humana, requieren de aproximaciones sucesivas, no se aprenden de un día para el otro. ¿Eh? Aproximaciones sucesivas donde precisamente el docente va acompañando. ¿Mm? El tema es que como hay una mente activa, que la mente, ¿no? Esto que es este cerebro activo, esta persona que entre el interés elabora una hipótesis, es importante tener un feedback. ¿Acaso la investigación científica no supone estar alerta a los feedback que la realidad nos impone para saber si refutamos o confirmamos nuestra hipótesis científica? ¿No? Entonces, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno reflexiona sobre algunas cosas, dice, pero ¿desde dónde se fundamentó esta práctica? ¿No? Eh, esta cuestión de que nosotros frustramos al chico, ¿lo frustramos? No, le estamos indicando el camino, hoy llegaste hasta acá y mañana vas a seguir avanzando. Mm, obviamente hay modos adecuados de señalar qué es lo que nos está funcionando, qué cosa tenemos que revisar para seguir avanzando en el proceso. ¿Mm? Y otra cosa que quiero señalar eh, es que los que estamos trabajando sobre este tema tenemos que ayudar a, a casi deconstruir también otra creencia. ¿Mm? Eh, que es, yo lo que observo que por ahí los maestros están preocupados porque el chico se alfabetice, y entonces, bueno, a ver, primero, segundo, tercero, claro, tercero, ay, pasa segundo ciclo, a ver, ¿cómo está este alumno? ¿No? Y el alumno, la maestra dice, ah, no, lee bien. ¿Qué quiere decir leer bien? ¿No? Claro, no se confunde una letra por otra, ¿no? Entonces, la maestra dice, ah, aprendió a leer. El tema es que ese chico no aprendió a leer,
está ahí. El chico aprendió a decodificar, que no necesariamente supone que aprendió a leer, porque la lectura es comprensiva, si no, no es lectura. Si un chico lee sin comprender, no aprendió a leer. Y esta facilidad que tiene a veces la transparencia del idioma español en cuanto a adquirir las reglas de conversión, lo que un chico en español en italiano adquiere unos meses en un año, a los chicos de habla inglesa les cuesta 3 años por la opacidad que tiene el inglés. Entonces el chico pone todo su esfuerzo, su control consciente sobre, lee lentamente, lentitud que nos está mostrando que no se ha logrado esa fluencia que indica que el chico ha automatizado esos procesos básicos y que es lo que le permite disponer la mente a la comprensión del texto. ¿Mm? Esto es algo que tenemos que trabajar en las escuelas, porque es algo que tenemos que observar al cierre del primer ciclo. Primero, para tener claro que el primer ciclo cumple en realidad su función si logra formar hábiles decodificadores, pero también lectores fluentes, que esto le va a permitir al segundo ciclo, cuando aparece más intensamente el texto, toma presencia, favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión que se inician en esta edad y después, según lo que dije antes, acompañan ese desarrollo, es a lo largo de toda la vida, en la medida que hay nuevas exigencias a los lectores, ¿no? Entonces, esta es una representación que también tenemos que modificar y que tiene que ver con, bueno, cómo ponemos en diálogo las neurociencias con estas prácticas que siguen siendo válidas. El jardín, porque si decimos esto, si Emilia Ferreiro nos ayudó a entender que la alfabetización emerge en el ambiente, ¿cómo vamos a decir que el culpable de todo lo que pasa es el método psicogenético, un método que se aplicó a partir de la década del 80, en el 90? La Argentina del 80 no tiene nada que ver con la Argentina del año 2022. No solo por los efectos de los procesos de exclusión social, empobrecimiento, no solo por eso, sino porque la globalización ha cambiado nuestros modos de comunicarnos. El avance de las tecnologías, el impacto de las tecnologías en los modos de comunicarnos ha sido muy fuerte. Hay investigaciones que muestran que si los chicos de muy chicos tienen interacción con la tecnología, eso empobrece el desarrollo del lenguaje oral. ¿Mm? Por lo tanto, precisamente tenemos que estar alertas para ver cómo garantizamos cierta calidad en el desarrollo del lenguaje oral, porque ese es el cimiento. A partir de ahí logramos una buena alfabetización que después va a ser fundamental para la comprensión, porque ustedes tienen que tener claro que cuando yo comprendo un texto, armo otro texto, pero para armar otro texto no tengo que tener solo conocimiento sobre lo que estoy leyendo, tengo que tener recursos lingüísticos que me permitan armar en la mente ese resumen que tiene el significado global del texto a través de un texto coherente que yo armé, y para eso necesito competencias lingüísticas. Un desarrollo del lenguaje oral rico que después cuando se interioriza, tenemos claro este valor del lenguaje como instrumento del pensamiento a partir de los aportes de Vygotsky. Entonces, por eso decimos, lo que estamos observando cuando empieza, vuelvo a decir, en el nacimiento, y tenemos que, de alguna manera, evaluar, porque el otro fenómeno son los efectos de la pandemia, los efectos realmente arrasadores de la pandemia, que precisamente nos van a exigir muchísima creatividad a la hora de poder pensar y diseñar qué le ofrecemos a los chicos para que el recorrido que de ahora en más hagan, por lo menos asegure la adquisición de herramientas fundamentales. La lectura y la escritura es una de las herramientas culturales más extraordinarias que ha generado la humanidad y es importante que eso pueda estar al alcance de todos, ¿no? Bueno, a ver, ya llevamos 45 minutos.
Alberto, acá te quería trasladar algunas inquietudes que fueron surgiendo mientras vos hablabas. Más allá de que te agradecen, que es un placer escucharte y de alguna manera valoran también este espacio, alguien pregunta cuáles serían las mejores estrategias para trabajar la comprensión. Sé que es un tema como muy amplio, pero si querés, por ahí. No, no, está muy interesante, porque la psicogénesis avanzó en la década del 80, pero emparentada con los avances de las ciencias del lenguaje, que produjeron un impacto en los diseños curriculares, el gran impacto. Ahí hubo un cambio de paradigma. Se deben acordar, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, no sé la edad de los asistentes, pero en un momento se dejó de hablar de la lengua como materia y se pasó a hablar de las prácticas del lenguaje, ¿no? Porque el contenido tenía que estar en la práctica de la lectura y en la práctica de la escritura, ¿sí? Y en ese momento se planteó precisamente la importancia de la reflexión sobre la lengua. La gran diferencia es que ese desarrollo espontáneo que le permite al chico ser hábil en los diferentes niveles del lenguaje, el léxico, el fonológico, el pragmático, el semántico, ¿m? Después requieren una toma de conciencia para que luego esto pueda ser efectivizado en desarrollar las competencias. Vamos a hablar de las competencias de comprensión. Entonces, yo estoy instalando ahora no esta idea porque uno dice, comprender un texto, elegir las ideas principales. Sí, claro que sí, pero antes de eso hay competencias lectoras que suponen competencias lingüísticas, porque primero, para elegir las ideas principales, tengo que entender todo. Si hay una idea que no entiendo y justo esa es la principal de todo el texto, qué problema, ¿no? ¿Cómo voy a jerarquizar y elegir ideas principales si antes primero no entendí todo, es decir, cada idea, pero además cómo esas ideas se van hilando una con otras según la progresión temática que armó el autor? Y todo eso requiere una serie de competencias lingüísticas que se enseñan en la escuela, pero a veces no se enseñan en función de cómo se activan esos conocimientos lingüísticos en la lectura de un texto. Por ejemplo, los nexos cohesivos, o cuando uso un pronombre, o cuando uso un sinónimo, ¿m? O cuando uso el punto y aparte, estoy hablando como escritor, y decido darle la pauta al lector de que ahí puse punto aparte porque el párrafo siguiente va a tratar algo nuevo en relación al desarrollo del tema. Todas estas competencias las tenemos que formar cuando el texto está presente en la vida de los chicos. ¿M? Y esto es esperable que se inicie por lo menos que en el cierre del segundo ciclo, ahí en quinto y sexto, ahí tiene que estar esto poniéndose en juego. Si por ahí dejamos el cuarto para ver qué pasa con la afluencia lectora. Entonces, eh, todos estos aspectos. Ahora, lo que pensar, ¿y cómo le hacemos reflexionar a los chicos? Y bueno, los diseños de la década del 90 planteaban que un camino regio eran los proyectos de escritura, hacerles escribir a los chicos textos. Es así como no perdemos esto que Emilia Ferreiro nos dijo, el sentido para lo cual está la escritura, tiene que estar siempre presente. El sentido de la escritura y lectura es la comunicación, el escrito que me comunica a otro y lo que yo le comunico a los otros a través de lo que escribo. Entonces, por eso se decía, el texto tiene que estar presente, pero puede estar presente también desarrollando en el primer y segundo grado las habilidades decodificadoras. Una cosa no inhabilita a la otra. La inhabilitación puede ser que tenga con un posicionamiento ideológico que lo único que hace es destituir avances, pero que el único resultado que provoca es perjudicar el nivel de aprendizaje de los chicos. Entonces, a través de la reflexión, cuando yo escribo y el chico escribe algo y la maestra le señala la necesidad de reflexionar sobre algo, fíjense qué buena oportunidad para obtener un conocimiento sobre la lengua, pero un conocimiento en acción, ¿m? Que a mí me permite tener
determinados conocimientos lingüísticos, pero aplicarlos en la lectura y la escritura. ¿Eh? Entonces, ¿contesté? Me parece que sí o no. Abriste, pero creo que Eh, sí. lo que todo eso tiene que ser contenido en la enseñanza de la comprensión. Decíamos, vuelvo a decir, ¿saben ustedes que los especialistas en inteligencia artificial están como muy trabajando con los psicólogos cognitivos y quieren entender esta complejidad? Porque si se crea una máquina pensante que logra simular estos procesos, y bueno, vamos a estar muy cerca de concebir un robot que pueda, estamos muy lejos de eso, por suerte, pero uno nunca sabe. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que Si por quieren ahí? hacer preguntas, acá voy a leer una. Dicen totalmente de acuerdo, es necesario volver a detenerse y mirar las competencias lingüísticas. Hoy esto no se atiende mucho en las propuestas, sigue prevaleciendo la reproducción. Es un Sí, comentario que claro. hacen a lo que vos planteás y después siguen habiendo saludos y agradecimientos por tu ponencia. Si alguien quiere Bueno, hacer alguna pregunta, quizás podemos hacer una más, hacemos un espacio. Eh, que sos esclarecedor, Alberto, así que esto te están diciendo. bueno, es lo que uno intenta. ¿Mm? Eh, Intenta hacer, ¿no? Claro, me alegro de haberlo logrado. Bueno, dejamos aquí, entonces, Yo creo que si podría no ser parece. como el puntapié inicial para otros vivos, donde podríamos ir buscando dentro de la temática algún otro nudo para desentramar, ¿no es cierto? Sí, Y porque la pandemia nos va a exigir mucha creatividad, de la complejidad, creatividad en la selección de contenidos, creatividad en pensar en encuadres muy flexibles. Olvidémonos de los grados, por favor. Todos hablamos de que tenemos que hacer un buen diagnóstico, entonces en función de ese diagnóstico le ofrecemos lo que el chico necesita, independientemente de qué grado está. Tenemos que animarnos a, ¿no?, a flexibilizar encuadres, estructuras curriculares, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? te Bueno, leo algunas inquietudes. Alguien plantea así como en general que han escuchado que la conciencia fonológica está prohibida. Bueno, alguien dice si tiene tiempo de hacer una pregunta, necesitaría 1000, pero nos dice que aunque sea una, le vamos a dar la posibilidad de que le escriba. Y mientras ella bueno. escribe, alguien dice que qué opinas del proceso de copia del pizarrón que está tan naturalizado en la escuela. Eh, Bueno, esto tiene que ver con el registro del aprendizaje, ¿no? El registro es también una tarea para el docente que también le permite evaluar el recorrido, pero no solo del docente, porque también a través del registro el docente es evaluado. Hay prácticas que tienen diferentes funciones, ¿no? Eh, Creo que como registro es válido, habría que ver a qué exigencias sometemos a los chicos, ¿no? Yo algo que trabajo en los encuentros es que a veces las maestras se quejan de que los chicos escriben con errores, ¿no? Por ejemplo, eh, aparece la palabra cazador y el chico la escribe con ese, ¿no? Entonces, me dice, ay, ¿cómo escribe con error? Y hay que tener cuidado con eso, porque el chico que tiene dudas respecto a sus habilidades escritoras, lo que hace está muy atento a copiar todo perfectamente. Aquel que pone cazador con ese, quiere decir que leyó la palabra, la leyó. O sea, ahí hay procesos lingüísticos en juego. Entonces hay que tener cuidado con el enojo de los docentes, por ejemplo. Pero bueno, la escritura, esta variabilidad, si tenemos un chico que tiene problemas motores, si tenemos un chico que tiene, digamos, un componente disléxico, ahí tenemos que saber adecuar las exigencias a las características individuales. Pero yo creo que el registro, bueno, a ver, recuerdo una maestra que en realidad había decidido destituir el cuaderno y armar un portfolio. Entonces le daba hojas a los chicos y los chicos producían en hojas,
Entonces ella incorporaba las hojas que producían, poniéndole una fecha y una hora de producción, y después el folio, es el portfolio, la técnica del portfolio, iba a la casa y los padres se enteraban. ¿M? Es cierto que hay prácticas muy naturalizadas. El tema es darnos permiso, ¿no? Para generar por ahí otros dispositivos. ¿Eh? Obviamente, si la escritura es toda copia, hay un problema. La escritura copiada es una escritura reproductiva y la escritura reproductiva no tiene que ocupar el espacio más importante. Si el tiempo más importante se lo damos a lo reproductivo, hay un problema. El tiempo más importante es a producirte. Eso, bueno, como salvedad, ¿no? Bien. Bueno, hay muchos agradecimientos. Dicen, por favor, guardar el vivo. Les vamos a decir que sí, que el vivo se va a guardar, que lo van a poder ver, que también si podemos subirlo luego a la página de Ediné. Y también plantear que, Alberto, vos puedas invitarlos a tu Instagram, que a mí me parece interesante, no Sí, es solo al de Ediné, sino al tuyo. queda por recordar, no soy un Instagramer ni mucho menos, es el primero que pero sí tengo idea de que tengo que acomodarme a estos nuevos paradigmas comunicacionales y bueno, ya tengo mi Instagram, por ahí sí, les pido que me sigan, porque así tengo también la posibilidad de establecer este espacio de comunicación, más allá de lo que yo pueda escribir como publicación, que cargo en mi sitio web, o más allá de lo que yo publico en revistas o en los anales de los congresos a los que voy, que también lo cargo en mi sitio web. Pero bueno, esto también permite un nivel de comunicabilidad distinto, ¿no? Así que bienvenido sea. ¿Mm? Por ahí están, bueno, obviamente, a muchos deben ser exalumnos nuestros por los saludos, por las gracias que nos dan en general. Alguien pregunta si lo tomo por vos, no por nosotros. Si hace eso, hacemos supervisiones. Aidinés y las hace. No sé si vos también de alguna manera haces algún proceso de supervisión. Yo en el último tiempo me he abocado más al área institucional. Eh, o sea, mi experiencia está en lo educacional, en la orientación educativa y en la gestión. ¿No? Yo fui director de carrera en la ULEUSAL, dirigí 25 años un instituto terciario. Cuando me jubilé y dejé el instituto terciario, me convocaron de veterinaria en la UBA para gestionar el equipo de orientación, darle un nuevo diseño, pero también asesoraba a los equipos de gestión. Esa es mi especialidad. Si esa no es una supervisión más relacionada al funcionamiento institucional, a proyectos educativos, sí, yo creo que tengo algo para ofrecer. ¿Eh? Mucho, no algo, mucho. No algo, Eh, mucho. Están preguntando cuál es tu Instagram. Es tu, no sé y cómo se dice, este, hashtag, no sé. sí, el hashtag y Alberto Gatti PSP. Ahí está, Alberto Gatti, PSP. Así que están convocados a seguirlo. Y bueno, ya que está, sigan también a Idinés, sé que muchos se han unido el día de hoy, porque están diciendo que sí, que quieren más vivos. Así que no, no sé si quieren más vivos o más vivos en Instagram. Hay muchos vivos últimamente, pero bueno, Depende de qué nivel se trate, sí, sí, sí. sí. Así que bueno, promesa de que, como le dije, este es el primero, el puntapié inicial para todos es una novedad, un poco para los dinosaurios como yo también, que no tengo Facebook o si lo tengo nunca lo abro, así que no esperen de mi parte personal una respuesta, porque soy muy básica en esto, no llegué ni siquiera a la conciencia básica, ni a la fluidez, ni a la comprensión en lo que es las redes recién ahora, pero me alegro que haya sido con Alberto, con quien comparto además de la profesión una amistad de tantísimos años. Dije tantísimos, no dije cuántos, tantísimos años. Bien. Agradecemos a Bueno, todos los que nos han acompañado. Alberto, has tenido casi, si no lo llegaste a leer, más de 60 participantes en este vivo. bueno, Todos están bueno, agradeciendo, todos te están gracias. aplaudiendo y están agradeciendo tu generosidad también con tus conocimientos. Así que les mandamos a todos nuestros gracias, un buen año para todos y que esperamos verlos en los próximos vivos que les iremos anunciando, ¿sí? Seguimos en contacto. Sí, señor, seguimos Muy en bien. contacto.
Gracias a Bueno, todos gracias. y espero no olvidarme de compartirlo porque si no perdemos lo dicho. Ahora viene lo más difícil. Vamos a compartirlo para que quede grabado. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Chau, chau. Chao.